Ok, a ver, platíquenme. Finalmente, ¿cuál de estas fórmulas eligieron y cómo decidieron estos valores, no? Porque, por ejemplo, si eligieron estas, pues tenemos que tener el dato de población, ¿no? Con respecto al documento que les compartí del IFT. Y si eligieron, no sé, esta o esta, pues además tienen que haber obtenido un dato de probabilidad en contra y a favor, ¿no? Entonces, vamos a checarlo. Tipos, déjenme admito, ok. ¿Cómo lo fueron realizando? No se amontonen. Profesora, Sí. buen día. Habíamos dicho que íbamos a ocupar la primerita que vimos porque de las demás como que no ocupábamos los demás datos que tenían las fórmulas. Ok. Pero bueno, en realidad sí tenemos, porque por eso les compartí el documento, ¿no? Del IFT, donde sí podíamos obtener información para poder calcular esta o esta, ¿no? E inclusive esta haciendo las modificaciones correspondientes de P y Q. Ok, bueno, les voy a compartir cuál es el... les dejo de compartir esta y les voy a compartir el documento de IFT. Déjenme ver dónde está, acá, que es de donde podíamos obtener información, ¿no? Vienen aquí diferentes datos que va analizando, ¿no? En la primera parte explica, ¿no? A qué se refiere y de dónde obtiene los datos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, lo elabora en conjunto INEGI y CONAPO, particularmente Coneval. Analizan cuál es el comportamiento, aquí nos da la metodología, ¿no? Nos dice qué variables se seleccionaron, en particular fue el uso de teléfono móvil, de smartphone y de internet. ¿Cuáles son los tipos de actividades que realiza por internet, ¿no? Las características sociodemográficas de la población y nos da, ¿no? Sexo, nivel educativo, nivel de ingreso, ocupación, edad, entidad federativa, ciudad de residencia. Y lo interesante justamente es esta tabla, ¿no? Nos dice, por ejemplo, aquí, bueno, aquí nos da la población a partir de 6 años o más. Nos da la edad promedio de las personas. Este dato en particular es el que es muy valioso, ¿no? Porque aquí vamos a tener el dato de población y después nos da las características sociodemográficas, por ejemplo, aquí, qué nivel de educativo tiene. Y ya viene acá específicamente la forma en que se usa el Internet, ¿no? Las famosas herramientas TIC. Y en particular lo que nos va a servir justamente es primero, el estado, que podemos nosotros combinar la Ciudad de México con el Estado de México o usar solamente Ciudad de México, y nos da aquí ya información importante, ¿no? Por ejemplo, nos dice de estas personas cuántas usan teléfono móvil, cuánto teléfono móvil inteligente, cuántas usan internet, cuántas usan redes sociales, y por ejemplo estos serían los datos valiosos para nosotros, ¿no? ¿Qué porcentaje de esa población efectivamente se educa o se capacita por internet? ¿Cuántos compran contenidos audiovisuales de paga, no? Este porcentaje es el que nos va a ayudar. ¿Cuántos ven contenidos audiovisuales gratuitos? ¿Cuántos hacen compras por internet, ventas por internet? Pero en particular es ¿no? El que paga por contenidos audiovisuales. Entonces tenemos aquí, por ejemplo, este 36%. Entonces nosotros tenemos que obtener de estos datos de población que ya teníamos acá, en particular de la Ciudad de México,
Vamos a ver dónde está. Ah, este es por ciudades, ok. Acá está Ciudad de México. Vamos a cruzarlo con los datos de población, que son estos 8 millones, y vamos a sacar ese 36%. A ver, calcúlenlo, por favor. El 36% de este valor. 8.226.996. Y lo van a multiplicar por 0.36. ¿Cuánto les da? Es entre 36, ¿verdad? ¿Y después qué, perdón? No, por 0.36. Ya, profesora. Ok, ¿cuánto nos Da da? 2.961.718.000.56. Sí, profesora. Ok, aquí hay dos opciones que nosotros podríamos tomar, ¿no? Uno, tomamos ese dato de 2 millones directamente con nuestra N, ya tendríamos el tamaño de nuestra población y podemos usar entonces, déjenme dejar, aquí se debería de poder compartir dos pantallas al mismo tiempo. Ok. Y entonces con ese dato nosotros podríamos usar, por ejemplo, esta y usando la desviación estándar al cuadrado, ¿no? O esta y usando también aquí en lugar de bueno, no porque ya tenemos población, sería esta o sería esta. Aquí podríamos, en este caso podríamos usar esta porque tenemos la desviación estándar al cuadrado, no tenemos exactamente población a favor y en contra. Sin embargo, sí podíamos usar esta si de este mismo dato que nosotros tenemos, déjenme les vuelvo a compartir, nosotros usamos, por ejemplo, el dato completo de la Ciudad de México de 8.226.966 millones y usamos justamente ese porcentaje de 36% como nuestro porcentaje a favor y entonces la diferencia, la probabilidad en contra, sería la diferencia para 100%. ¿Cuánto sería de 36 para el 100%, chicos? ¿Cómo? ¿Perdón? Para el 100%, ¿cuánto nos falta si le restamos ese 36%? Pues nos falta 64%, ¿no? Nos faltaría el 64, ¿no? 64. Entonces, eso podría ser entonces nuestra probabilidad en contra y nuestra probabilidad a favor. Tenemos probabilidad a favor, 34%, probabilidad en contra, 66. Déjenme copio este dato. Vamos a hacer el cálculo con las dos opciones, ¿no? A ver cuánto nos da. ¿Dónde está? Acá. Ok, listo. Vamos entonces a hacerlo. En el primer caso vamos a copiarlo de acá de lo que ya teníamos.
para que sea más sencillo. Esta la vamos a usar con esta. La dejamos acá. Y acá solamente la de N. Déjenme ver dónde está. Bueno, vamos a copiarla toda. Y para esta, vamos a usar esta. Listo, ok. Vamos a calcular primero esta, que es la más sencilla. Lo que nos interesa es calcular N. En este caso no tenemos este valor. Vamos a usar la desviación estándar. Ah, no, es al revés. Esta es la de acá porque tenemos menos datos. No, sí es esta. Ok, vamos entonces a usar el mismo valor de desviación estándar, que se acuerdan que era. Bueno, le voy a poner ahorita ese. De 0.5. Nuestra desviación estándar al cuadrado voy a ver si aquí tengo a la mano mi desviación estándar. Acá debe de estar mi sigma. Estas son mayúsculas. Encuentro mi sigma. Bueno, ok, la dejo ahorita como S, momentáneamente. Entonces sería, mi desviación estándar al cuadrado es este valor. Ok, después mi error aceptado, igual vamos a tomar los valores estándar. Sería el error permitido del 5%. Decíamos que eso se convertía en 0.05. Y si lo queremos al cuadrado, entonces será 0.0025. Y nos falta nuestro número Z, que si también tomamos el estándar es del 95%, y eso equivalía
a 1.956 y si lo calculamos al cuadrado, iba a ser igual a este valor. Hacerlo más chiquito para que nos quepa todo. Listo, ok. Entonces tenemos nuestra desviación estándar, tenemos nuestro error máximo permitido y al cuadrado. Entre nuestro número z al cuadrado más la desviación estándar, que es esta misma, 0.25, pero ahora lo que vamos a modificar es esto, porque ya tenemos un valor específico. Entonces, ahora sí, calcúlenme ese dato, por favor. ¿Cuánto les da? Me dio 3.825.900. No sé si estoy bien, profesora. Muy grande, sería muchísimo. De Sí, hecho, no ¿verdad? puede ser porque es más grande que la población que tenemos. Sí, es lo que creo que entonces algo coloqué mal. Permítame tantito. Tal vez un paréntesis. Sí, voy a Maestra, revisar. en nuestra población son 2.961.718.56. Ajá, punto 56. A mí me da Sí. 382.59. Ok, bueno, nada más ahí le fallaron 2 decimales, ¿no? Ujú. Ok, muy bien. Según esta fórmula, entonces el tamaño de nuestra muestra sería de 383 encuestas, ¿no? Sí, así es. Vamos ahora a calcularlo con esta otra, ¿no? Teóricamente nos debe salir mucho más precisa porque tenemos nuestro porcentaje a favor de las personas que efectivamente sí realizan una compra ¿cómo se llama? De medios audiovisuales y tenemos también una probabilidad a favor y una probabilidad en contra. Ok, entonces vamos a tomar los mismos datos estándar de acá, que va a ser el error máximo permitido y nuestro nivel de confianza. Voy a hacer un poquito más grande. Y vamos a revisar. Ok, tenemos nuestra z al cuadrado, que sí es el mismo valor, 3.8259. Aquí no es donde vamos a modificar nuestra n. En este caso, nuestra n es de 8 millones de personas. Y lo vamos a multiplicar por nuestra probabilidad en contra y nuestra probabilidad a favor. En este caso, tenemos una probabilidad a favor de 0.34 y una probabilidad en contra del 66%.
Muy bien, vamos con el denominador, donde tenemos nuestro error máximo permitido, que es igual de 0.0025. Déjenme lo hago más chiquito. Bueno, está bien así. Lo vamos a multiplicar por n-1. Entonces aquí serían nuestros 8 millones menos 1. Si le restamos 1, bueno, nada más aquí quedaría como 8.226.995, ¿no? n-1. A eso le vamos a sumar nuestra z al cuadrado, que es igual a 3.8259, y lo vamos a multiplicar por la probabilidad en contra y la probabilidad a favor, que serían estos mismos valores de aquí. Listo. Ahora sí, vamos a calcularlo, por favor. Me salió 8,928.73. ¿Punto qué? Punto ¿Así? 73, 24, 26. Ajá. Muy bien, a ver los demás, chéquenle también. Necesitamos otro de comprobación. Aquí nos diría que necesitamos 8 millones, ¿no qué? 8.929, ¿no? Encuestas. Uno más que nos cheque, nos corrobore el dato. ¿Alguien más por ahí ya le salió? No, es que a mí me salen 344.271. Entonces necesitamos un tercero que nos haga la diferencia. Permítame tantito, profesora, ya lo estoy haciendo. Ok, va que va. Por ahí chequen los paréntesis y todo, porque a veces por eso sale diferente. Sí, profesora, sale 344.27. ¿Ok? Sí. Qué bueno, porque qué susto me estaba dando tanto. Ok, entonces, Sí, profe, a mí también me salió lo mismo. ¿sí? Ok, excelente. Y entonces aquí sería por 345 encuestas, ¿no? Entonces, vean ustedes, justamente esto que decíamos la vez pasada, ¿no? Mientras más datos tenemos, más preciso es el tamaño. Aquí, por ejemplo, también fue de 383 encuestas, ¿no? Digo, pues está bien, el número es posible, ¿no? Plausible, se puede realizar.
y nos daría cierta precisión, pero si nosotros tenemos además estas opciones de la probabilidad a favor y la probabilidad en contra, entonces obtenemos un tamaño de muestra muchísimo más preciso, ¿no? Entonces, este sería el número de encuestas que tenemos que realizar. Ya les estaré yo diciendo cuántas encuestas van a tener que hacer cada uno. No van a ser muchas porque son por lo menos 2 grupos, ¿no? Entonces no van a ser tantas. Muy bien, entonces, ¿sí ven cómo hicimos uso de la información que teníamos disponible ahí en ese documento para poder plantear justamente cuáles son nuestras opciones y cómo elegiríamos alguna de estas fórmulas, ¿no? Seguramente esta, ¿no? Que ya la habíamos calculado, donde no tenemos más información, pues nos da igual que esto que tenemos acá, ¿no? Que ya lo habíamos calculado al inicio, que era de, ¿dónde está aquí? De 383 encuestas, ¿no? Nos tiene que dar este valor, que es el primerito que calculamos con los datos que no son estándar. Si además tenemos ese dato de población, bueno, pues nos da un poco más precisión en los decimales, pero en realidad no se modifica gran cosa, ¿no? Pero si nosotros ya incorporamos más valores derivados justamente de una mayor precisión de la información, entonces por lo menos aquí ya pudimos conseguir un tamaño de muestra más pequeña que nos dé la misma precisión que esta sin tener el dato de probabilidad en contra y a favor, ¿ok? ¿Alguna duda hasta ahí de cómo lo hicimos, chicos? No, profesora, por mi parte, claro. Ok, muy bien. Vamos entonces ahora sí a continuar. Vamos a empezar ya nuestra segunda unidad. Por lo pronto ya tenemos esto, ya tenemos claro qué son las variables y si no, bueno, ahorita vamos a repasar un poquito para empezar a hacer uso ya de algunas estadísticas. Bueno, de empezar a agrupar algunos datos. Ok. Acá. Listo, bien. Habíamos comentado ya entonces con lo que ustedes pudieron observar en los videos, que como tal, pues la estadística va a ser una herramienta que nos va a servir para diferentes tipos de estudios o de análisis, ¿no? Yo creo que en todas las ciencias sociales y en todas las ciencias naturales vamos a encontrar que van a hacer uso de la estadística, ¿no? Si acaso las humanidades, no siempre, pero si quieren hacer, por ejemplo, un análisis comparativo de, no sé, del uso del lenguaje en 2 poblaciones, pues entonces también tendrían que echar mano de la estadística, ¿no? Decíamos entonces, la ciencia se va a ocupar de fenómenos que son observables, ¿no? Levanta la información en particular a partir de esa información que nosotros tenemos, como en el caso del documento que teníamos, ¿qué es lo que hace? Pues observa, ¿no? Realiza una encuesta, pregunta, ¿tienes smartphone? ¿Tienes un teléfono celular? ¿Cuántas horas al día lo haces? ¿Alguna vez has comprado por internet? ¿Compras algún tipo de medio audiovisual o pagas por algún tipo de medio audiovisual? Ah, pues son fenómenos observables, ¿no? Que efectivamente se llevan a cabo en la realidad y de los cuales además se puede levantar información. La ciencia entonces se va a desarrollar observando esos hechos y va a intentar, ¿no? Va a formular, en el caso de las ciencias exactas, y va a intentar formular algunas leyes que puedan explicar experimentos que nos van a decir si efectivamente podemos validar o no una ley. Si no la podemos comprobar al 100%, como en el caso de los fenómenos sociales, bueno, entonces vamos a elaborar teorías. Estas propuestas que se hacen para formular leyes o teorías se les llama modelos. Los modelos como tal en la ciencia van a ser de tipo determinista. También pueden ser aleatorios o estocásticos, ¿no? Es decir, si nosotros estamos analizando en ciencias duras, por ejemplo, en química, el comportamiento de una sustancia, ¿no? El comportamiento, por ejemplo, de nuestra vacuna del coronavirus. Entonces, levantamos cuáles son, por ejemplo, el efecto que tuvo en X número de personas que ya se le aplicó, ¿no? Por ejemplo, recuerdo yo que antes de que empezara la vacunación,
un profesor nos platicó que él estaba participando en estas pruebas que se estaban haciendo para ver cuál era el efecto que la vacuna tenía en la población mexicana, y decía que se hicieron 2 grupos. Todos sabían, ¿no?, que se iban a hacer 2 grupos, que a un grupo se le iba a aplicar la vacuna y al otro grupo no se le iba a aplicar la vacuna. Y entonces ellos iban a recibir la vacuna y tenían que estar informando diariamente cuáles eran los síntomas que podían tener, ¿no?, o reacciones de la vacuna. Entonces, en particular, él dijo, yo el primer día no me sentí mal, pero el segundo día me sentía súper mal, tenía dolor de cabeza, cuerpo cortado, todas las molestias de una gripe, pero en particular me sentía muy cansado. El segundo día ya se sentía mejor, se sentía un poco cansado, tenía un poco de dolor de cuerpo, pero nada más. Y esa información la fue pasando. Y lo que él nos decía es que, bueno, por lo menos sé que sí me la pusieron, porque sí hubo una diferencia entre cómo me sentía yo antes de que me pusieran la vacuna y cómo me sentí después de que me pusieron la vacuna. Entonces yo ya puedo saber que efectivamente a mí sí me la pusieron. Yo fui de los del grupo que les pusieron la vacuna y no del grupo que les pusieron agua, ¿no? Y obviamente esa información se levanta de cada uno de estas personas que participaron en la prueba de la vacuna. De tal forma entonces que con la suma de todos los efectos que pudieron tener las personas que sí recibieron la vacuna, pues entonces van a tener ahora sí un resultado de tipo determinista que nos puede decir efectivamente en la población mexicana cuáles son los posibles efectos que puede tener esa vacuna dentro de nuestra población, ¿no? También puede ser aleatorio o estocástico, es decir, esta situación que hicieron de hacer 2 grupos, ¿no? Elegir X número de personas, ¿no?, con ciertas características. Pues adultos que tengan entre tal y tal edad, que tengan o que no tengan enfermedades previas, ¿no? Y dentro de esas elaboran, o bueno, separan 2 grupos para que aleatoriamente, sin decidir exactamente a quién, les iba a tocar la vacuna real y al otro grupo no les iba a tocar vacuna, sino agua, como para ver las diferencias que había entre ellos, ¿no? Y se aplica justamente esta herramienta para poder sacar datos aleatorios que además puedan ser comprobables, ¿no? En este caso, los individuos aleatoriamente se decidió quiénes iban a recibir vacuna y quiénes iban a recibir el agua. De tal forma entonces que la estadística se va a usar como una herramienta, ¿no? Aquí nos dice tecnológica, que va a estar al servicio de la ciencia, donde vamos a poder disminuir esa variabilidad y esa incertidumbre que en general es parte de la naturaleza, ¿no? Es decir, sabíamos que al momento en que sale una vacuna, y más en las condiciones que salió, que fue de forma emergente por esta situación de pandemia, ¿no?, pues era incierto cómo iban a reaccionar todas las poblaciones. ¿Qué es lo que se hace? Pues esto, primero se hace un grupo de control, normalmente donde se genera la vacuna, para analizar cuál es la efectividad, ¿no? Porque además esa es otra cosa, se tiene que analizar si efectivamente la vacuna va a tener un buen resultado como esperamos, ¿no? Es decir, que genere inmunidad en las personas. Una vez que ya se tienen los resultados de ese primer estudio, pues entonces se aplica a un grupo más grande de la población, ¿no?, para entonces ver también si hay alguna reacción. Si ven, justamente por eso sucedió esto de que empezaron a retirar la vacuna AstraZeneca, bueno, no a retirar, empezaron a dejar de aplicarla en algunos países de Europa, porque entonces empezaron a ver, ya después de que se habían hecho estas pruebas, que efectivamente en la población europea estaba provocando algunos problemas, ¿cómo le llaman? De coagulación, ¿no?, en particular. De tal forma entonces que ellos ya reducen esa incertidumbre, dicen, bueno, sí mejora el sistema inmunológico, pero tiene algunos efectos negativos en nuestra población, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la población de México, no ha habido información de que en particular la vacuna AstraZeneca
tenga un mal efecto o genere problemas de salud en la población, ¿no? Me parece que en el caso de la población mexicana, más bien la vacuna Sputnik, la rusa, es la que ha tenido como más efectos secundarios en la población mexicana, justamente en cuanto a problemas de reacciones, ¿no? Dolor de cuerpo, sentirse mal, dolor de brazo, pero si ven, justamente por eso se hace estos estudios estadísticos para poder ver entonces cuál sería la vacuna más adecuada al tipo de población. Y por eso es que primero se hace para saber si es seguro en las personas y después se aplican estudios específicos en cada uno de los países para ver ya la población con las características propias, el genotipo, las enfermedades preexistentes, nos puedan dar más información y nos puedan disminuir más esa incertidumbre que hay con respecto a cómo protegernos de esta pandemia y los efectos que puede tener una posible vacuna. Y bueno, aquí nada más es para recordar, ¿no? Que la población pues va a ser el conjunto de individuos sobre el cual estamos interesados en obtener algún tipo de conclusión. Como normalmente va a ser muy grande para poder abarcarlo, entonces tenemos que hacer uso de la muestra, ¿no? Que va a ser un subconjunto de esta población al que sí podemos tener acceso y sobre el que realmente vamos a poder hacer algunas observaciones o mediciones, ¿no? Se espera que esa muestra sea representativa si efectivamente se eligió de forma aleatoria. Y además va a estar formado por algunos miembros que fueron seleccionados, ¿no? Que puede ser aquí seleccionados de forma directa o seleccionados de forma aleatoria de la población. Tenemos además también el concepto de variable. Las variables van a ser estas características que podemos observar entre los individuos de la población a la cual nosotros decidimos analizar. Y esa información de la cual disponemos se puede categorizar o se puede separar en variables. Por ejemplo, vamos a tener estos 4 diferentes tipos de variables si hablamos de individuos de personas, ¿no? Podemos tener diferentes grupos sanguíneos. Si hablamos de los tipos de grupos sanguíneos que son los más comunes A, B, AB y O, pues entonces estaríamos hablando de variables cualitativas, ¿no? ¿Qué tipo de variable cualitativa sería esta, chicos? ¿Nominal u ordinal? Ordinal, profesora, porque da... Porque tiene categorías. Ajá. Ok, tiene categorías, pero recuerden que la ordinal nos habla de etapas, ¿no? Y en este caso, nuestra variable sería nominal porque una persona que es A no necesariamente en algún momento va a ser B, ¿no? O sea, es decir, estas no son etapas entre sí, son modalidades diferentes de esta variable. Una persona que es O no necesariamente en algún momento va a ser AB, ¿no? Entonces, cada uno es separado y cada uno es diferente y no son etapas entre sí, por lo cual entonces podríamos calificarla como una variable cualitativa nominal, ¿ok? Vamos a la siguiente. Otra variable podría ser el nivel de felicidad que declaran las personas, ¿no? Nos dice aquí, deprimido, ni fu ni fa, y muy feliz. Y acá ya nos da, también es una variable, en este caso cualitativa, pero en este caso sí es ordinal. ¿Por qué es ordinal, chicos? Porque sí puede variar su estado de ánimo. Exactamente, ¿no? Porque en diferentes situaciones sí podría ser cualquiera de estos para una misma persona, ¿no? Suponiendo a lo mejor, bueno, ¿cómo te ha ido en la cuarentena? Particularmente, por ejemplo, estos países europeos que ya anunciaron, ¿no? Que pues sí ya están vacunando, ya llevan un alto porcentaje de población, pero como ya empezaron a ver que viene la cuarta ola, le llaman ellos, pues resulta que ya volvieron otra vez al encierro, ¿no? Entonces le preguntamos a las personas, pues, ¿cuál es su nivel de felicidad en la cuarentena? ¿No? Va a haber gente que está muy deprimida, pero así tremendamente deprimida. Hay gente que dice, bueno, pues yo de todos modos tengo que salir a hacer mis compras,
pues X, ¿no? A lo mejor soy de las actividades básicas y pues de todos modos yo tengo que salir a trabajar, así que para mí me da lo mismo porque pues no se ha modificado mi vida gran cosa, ¿no? Y a lo mejor habrá gente que dice muy feliz, uy, no, yo estoy recontento porque pues me están pagando mi salario y de todos modos pues yo estoy trabajando desde casa, ahí puedo realizar mis actividades, puedo comer a la hora exacta que yo quiero, puedo descansar en la tarde, etc. Entonces yo estoy muy feliz, ¿no? A mí me está yendo muy bien. Y en este caso sí, efectivamente, a lo mejor si estas personas dirán, no, pues ¿sabes qué? Que sí estamos en cuarentena, pero pues se te va a doblar la carga de trabajo. Bueno, pues sí podría modificarse su nivel de felicidad, ¿no? De muy feliz a lo mejor a deprimido, a lo mejor a ni fu ni fa. No, bueno, pues no importa, pues estoy en mi casa, ¿no? O a lo mejor, híjole, no, pues ya me siento bien mal porque me siento agotado, ¿no? ¿Ok? Otra variable podría ser el número de hijos de esa población. Y en este caso, ¿no? Aquí nos dice ya, es una variable numérica discreta. ¿Por qué es discreta, chicos? Porque se mide por unidades completas. O sea, es el número de Exactamente, son hijos. 1, unidades 2, 3, no 2. Exactamente, ¿no? 1, 2, 3 no puede tener 3.5 hijos, ¿no? Ok. Y en variables también, por ejemplo, como la altura sería otra variable de una población, y aquí nos dice, bueno, pues esta es una variable numérica continua. ¿Por qué es numérica continua, chicos? Porque ahí sí va dependiendo del rango. Ahí sí puede ser 1.74, por ejemplo, 1.5, 1.5. Ajá, exactamente, 1.74.5, 1.75.6, ¿no? Ok, muy bien. ¿Ya no queda dudas aquí, chicos, de cuáles son estas diferentes tipos de variables? ¿Ya quedó clarísimo? Como las aguas de los canales de Xochimilco. Por mi parte, claro, profesora. Ok, Sí, muy bien. Muy bien, entonces, ojo, nada más sí, aquí, profesora, gracias. recuerden muy bien esto de cualitativo y ordinal, ¿no? O sea, nada más era un repaso muy rápido. Y bueno, aquí están las definiciones, se las dejo en los apuntes, pero pues justamente este repaso que hicimos directamente con la variable era para que pudiéramos recordar cuáles son estos tipos de variables, ¿no? En particular, las cualitativas las van a definir como variables donde sus valores o modalidades no se pueden asociar a un número, no se pueden hacer entonces, por lo tanto, operaciones algebraicas con ellos, ¿no? Mientras que las variables cuantitativas o numéricas, en este caso, sí vamos a poder hacer operaciones algebraicas con ellos, ¿no? Esa sería como una de las formas más sencillas de diferenciarlas. Tenemos entonces que los diferentes valores que puede tomar una variable se les va a llamar modalidades. Y además estas modalidades pueden agruparse en clases. Una clase va a ser un intervalo, ¿no? Por ejemplo, si tenemos datos tan diferentes o tan variados como las edades, pues vamos a tener a lo mejor personas que van desde el añito hasta los 89 años, ¿no? Suponiendo. El analizar estadísticamente de forma así lineal, ¿no? Todos esos datos, en realidad sería muy complejo. Entonces, normalmente lo que se hace en estadística, pues es agruparlos. ¿Cómo los vamos a agrupar? Pues justamente en intervalos. Estos intervalos pueden ser definidos directamente por el investigador o pueden ser también calculados. Vamos a ver una herramienta que se llama la regla de Sturges para calcular esas clases o intervalos, ¿no? Aquí, por ejemplo, donde dice, bueno, en las edades, pues podemos agruparlos u organizarlos entre las personas que tienen menos de 20 años, ¿no? Que se consideran jóvenes. Bueno, no, también mayor de 20 años es joven. Entre 20 a 50 años, que podríamos considerar que son los adultos, y más de 50 años, que podríamos considerar que ya son los adultos en plenitud y adultos mayores. Tenemos también, por ejemplo, la variable hijos. En el caso de los hijos, pues también, ¿no? Podemos organizarlo a partir de menos de 3 hijos, de 3 a 5 hijos, ¿no? Que ya consideraríamos que son muchos,
O 6 o más hijos, que decimos, bueno, ya son como casos excepcionales, ¿no? Actualmente, de gente que tenga tantos hijos. Estas modalidades deben de ser entre sí excluyentes para poder formar un sistema que sea exhaustivo, ¿no? Es decir, que una variable no pueda encontrarse dentro de 2 de estas clases. Cuando hablamos de exhaustivo, pues entonces vamos a decir que todas y cada una de estas modalidades, o bueno, de estos valores de las variables de los individuos van a poderse categorizar en estas modalidades y en estas clases e intervalos. Ninguno de los datos va a quedar fuera, ¿no? Es decir, si tenemos, por ejemplo, una persona que tiene 90 años, la podemos colocar aquí, ¿no? Es decir, nosotros no podríamos crear una modalidad que nos diga entre 51 y 70 años, porque si sale alguien que tiene 73, 78, 86, entonces ya la estamos excluyendo, ¿no? Entonces, nuestros intervalos deben de, o nuestras clases deben de ser exhaustivos, deben de darnos la posibilidad de incluir absolutamente a todos los valores de la variable que estamos analizando, ¿no? Por ejemplo, si aquí nos dice, ¿cuál es el color del cabello? Bueno, vamos a tener a lo mejor personas rubias y morenas. ¿Y qué tal que hay pelirrojos, no? Ya dejamos por fuera a algunas personas porque no incluimos una categoría que fuera exhaustiva, que incluyera a todos. Y aquí, por ejemplo, en esta, ¿cuál es su grupo sanguíneo? ¿No? Ah, pues sí, de entrada ahí las personas nos van a decir cuál es y entonces nosotros ya podemos categorizarlo por estos grupos que son los más comunes, ¿no? Que es A, bueno, no los más comunes, que son todos los tipos de sangre que hay, que es A, B, AB y O, ¿no? Otra de las características de estas clases o intervalos es que deben de ser excluyentes. ¿Qué quiere decir eso? Que una variable no puede estar en 2 clases o en 2 intervalos. Forzosamente solamente tendrá que ocupar uno de esos intervalos para poderse calcular o categorizar dentro de nuestras variables estadísticas, ¿no? Simultáneamente no pueden tener 2 modalidades. Aquí, por ejemplo, en un estudio sobre el ocio, ¿no? Tendríamos, si se da la opción de las siguientes actividades, cuáles le gusta. Y damos 2 opciones, deporte y cine. Pues puede haber gente que le gusta los 2, ¿no? Entonces tendríamos algunos individuos que nos marcarían las 2 opciones. Entonces, en este caso, uno nos tiene que excluir al otro. Entonces, tendría que replantearse la pregunta para que efectivamente sea exclusiva, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues aquí hay 2 opciones. Podemos dividirlo en 2 preguntas donde una sea, ¿le gusta el deporte? Y nos dice sí y no, y ya son en este caso excluyentes. Vamos a dividir a esa población entre los que sí les gusta el deporte y los que no les gusta el deporte. Y separamos y hacemos otra pregunta. ¿Le gusta el cine? También podremos separar a esa población de individuos entre los que sí les gusta el cine y los que no les gusta el cine. Otro ejemplo de una forma de plantearla erróneamente es si nos dice aquí, ¿cuántos hijos tiene? Y nosotros damos entre las opciones, por ejemplo, pues ninguno, menos de 5 o más de 2. Porque obviamente en esta categoría menos de 5, pues podríamos incluir estos que tienen más de 2, o si es que tienen 3 o 4 hijos, ¿no? Entonces estaríamos colocando en 2 intervalos o en 2 clases estos valores. Entonces hay que tener mucho cuidado justamente revisar nuestra información, revisar, por ejemplo, una vez que ya armamos los intervalos de clase, si efectivamente se cumplen estas 2 condiciones, que sean las modalidades exhaustivas y que además sean excluyentes. Vamos a ver otro concepto que es importante en estadística, que es la frecuencia, ¿no? La frecuencia va a ser el número de unidades que van a presentar un número o un porcentaje de las características que nosotros tenemos, ¿no? Es decir, dentro de una población
o una muestra completa, nosotros vamos a tener que van presentando las mismas modalidades cierto número de individuos. Entonces, esa frecuencia será pues ese número de individuos que tienen esa misma modalidad o esa misma característica. Y por supuesto también la podemos calcular o representar como un porcentaje. De tal forma entonces que dentro de nuestras variables, ¿no?, cuantitativas y cualitativas, vamos a poder obtener dos tipos de datos. Uno, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Es decir, vamos a ir sumando a partir de cómo se repiten esas modalidades, las diferentes modalidades para tener una frecuencia absoluta. Pero también podemos calcular una frecuencia relativa. La frecuencia absoluta va a estar dada en números. La frecuencia relativa va a estar dando en porcentajes. Es decir, aquí simplemente lo que vamos a hacer es compararlo. ¿Cuántos individuos o cuántas personas presentan una característica en comparación a la totalidad de individuos que forman parte de nuestra muestra, ¿no? Y a eso lo vamos a representar como un porcentaje, y ese porcentaje pues será nuestra frecuencia relativa, y si vamos sumando los porcentajes de cada una de las modalidades, pues entonces tendremos una frecuencia relativa acumulada. Ok, bien. Bueno, esto también es un repasito, solamente para los que aún tengan dudas, ¿no?, de los tipos de variable. Bien, luego entonces vamos a tener que en estadística, con esos datos que nosotros vamos a categorizar y organizar en modalidades y en intervalos de clase, podemos aplicar dos tipos de, ¿cómo podemos decir? Dos tipos de herramientas. Uno, aquellos que se refieren a la estadística descriptiva, que nos va a permitir organizar, resumir y presentar los datos de una manera más clara para que puedan ofrecer más información de la que harían si están separados o de forma individual. Podemos también calcular la probabilidad de que suceda o no algún hecho, no es decir, que se presente una de esas características de la población. Y la probabilidad se va a referir al estudio de los fenómenos aleatorios, ¿no? En este caso, pues tenemos que asegurarnos de estar aplicando métodos de muestreo aleatorio para poder calcular probabilidades. Y además también vamos a tener que se puede hacer inferencia estadística. Eso es aplicar algunos métodos para poder dar conclusiones sobre la población de la que nosotros vamos a hablar a partir de los datos que vamos recolectando de una muestra. En particular, nosotros vamos a hacer esto, organizar, resumir y presentar los datos, y vamos a hacer también, a partir de esa información, vamos a sacar conclusiones, ¿no?, que son justamente las de nuestro estudio de mercado bueno, los resultados de nuestra encuesta para el estudio de mercado que vamos a hacer. Luego, entonces, también podemos, según estas dos características o dos herramientas que tiene la estadística, bueno, tres herramientas, podemos observar que entonces la estadística descriptiva nos va a permitir sistematizar, recolectar, ordenar y presentar los datos de algún fenómeno que se presenta, que además tiene cierto nivel de variabilidad o incertidumbre, para poder disminuirla y entonces tener un estudio metódico, ¿no? Una vez que ya tenemos, siempre va a ser, la estadística descriptiva va a ser el primer paso de cualquier método estadístico que se aplique, ¿no? Puede ser que nada más nos quedamos hasta aquí, hasta sistematizar, recolectar, ordenar y presentar. O puede ser que se avanza y entonces queremos realizar cualquiera de estas otras dos opciones. Uno, calcular probabilidades, es decir, deducir leyes o proponer teorías que puedan estar explicando por qué se comportan así este fenómeno. O podemos hacer inferencia, donde pues entonces vamos a hacer algunas previsiones o proyecciones para poder tomar decisiones
y obtener conclusiones de esto, ¿no? Entonces, nuestro primer paso en estadística siempre va a ser este, siempre. De ahí podemos tomar dos opciones, calcular probabilidades o hacer inferencias, o inclusive hacer ambas en los estudios que vamos a realizar. De tal forma, entonces, que la estadística siempre va a tener un método. Este método va a partir justamente de plantear una hipótesis, diseñar un experimento para poder comprobar esa hipótesis, después recoger los datos, que es el paso, ¿no? Justamente que sigue de lo que nosotros hicimos, recoger datos para poder entonces analizarlos y obtener conclusiones a partir de ello. Una vez que ya tenemos esto, puede volver a empezar el asunto, ¿no? Es decir, ya obtenemos unas conclusiones, bueno, con esas conclusiones tomamos decisiones